La búsqueda de la libertad es la tarea más noble que puede emprender el hombre. La libertad de Argentina no se construyó de un día para otro. Requirió del valor y la entrega incondicional de todo un pueblo, especialmente de las provincias del norte, y fue Tucumán quien encendió la chispa de la independencia, guiados por un héroe de la talla de San Martín y Belgrano. Bernabé Aráoz, el hombre que asumió su destino para convertirse en el héroe tucumano de la independencia. Una de las figuras más atrayentes de nuestra historia provincial es la del coronel mayor Bernabé Aráoz, caudillo emblemático, guerrero de la independencia, gobernante y estadista. Su actuación fue determinante en la gesta de la independencia. Nacido en Monteros hacia el año 1776, integrante de una familia de vieja raigambre colonial que poseía vastas extensiones de tierras en el sur de la provincia, siendo Monteros una suerte de feudo familiar. La niñez de Bernabé transcurre en la ciudad de Tucumán, donde los Aráoz tenían también una casa en la actual calle Congreso Primera Cuadra. La historia de Bernabé Aráoz, el primer gobernador de la provincia de Tucumán, está muy relacionada con este claustro, el claustro franciscano. En primer lugar, Bernabé Aráoz seguramente fue un asiduo concurrente a la escuela franciscana, que era la primera y la única institución educativa que tuvo Tucumán durante cientos de años. Él debe haber sido alumno, debe haber aprendido acá en esta manzana franciscana las primeras letras y a raíz de eso muy probablemente le haya tomado un gran cariño a la orden franciscana. En el convento se resguarda la bandera argentina más antigua de la que se tiene registro y que fue donada por Bernabé Aráoz luego de la batalla de Tucumán. Indiscutido líder gaucho, conocedor de las prácticas propias del campo, de pialar, de subir, de domar, y de mucha ascendencia con sus paisanos gauchos que le respondían en forma incuestionable y seguidores, tanto es así que después ofrecieron su sangre y vertieron en la batalla de Tucumán. No era militar, o sea que no podemos decir que tenía la autoridad que le otorgaba un cargo militar. Durante las invasiones inglesas, con el grado de alférez de la primera compañía de voluntarios, partió de Tucumán a ofrecer su ayuda a los porteños. Estuvo entre los primeros en adherirse al pronunciamiento de Buenos Aires en mayo de 1810. También ese año se lo designó alcalde de segundo voto del Cabildo. Bernabé Aráoz era ya entonces un líder carismático respetado por el pueblo tucumano, al tiempo que la independencia del que sería nuestro país comenzaba a gestarse. En 1812, Bernabé Aráoz entra de lleno en la escena pública cuando Manuel Belgrano, con el Ejército del Norte, viene en retirada desde Jujuy con rumbo a Córdoba, con la orden de abandonar las provincias del norte a manos de los realistas. En 1812, el general Manuel Belgrano venía desde Jujuy en un hecho que pasa a la historia como el éxodo jujeño. El bando militar que había dictaminado en esos días llevaba a que el pueblo jujeño tenía que dejar todas sus pertenencias, quemar lo que no pudiera llevarse consigo, incluso matar a los animales que no pudieran acarrear, y acompañarlo a Belgrano en lo que sería la estrategia de tierra arrasada. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol. El éxodo jujeño es la gesta heroica, donde el pueblo abandona todas sus posesiones para retroceder junto a Belgrano camino a Tucumán. Era un ejército diezmado el que toma Belgrano en Jujuy, un ejército verdaderamente derrotado, desarmado y desmoralizado. Es el pueblo jujeño, el heroico pueblo jujeño, quien acompaña esta travesía. La moral de este ejército fue levantada, momentáneamente al menos, con el combate del Río de las Piedras, donde gauchos jujeños, junto con tropas al mando de Díaz Vélez, tienen un combate que, si bien no es decisivo desde lo militar, pero sí levanta
la moral de la tropa. El combate de las piedras demostrará a las tropas criollas que el ejército realista no era invencible. Para evitar el cruce del río Salí, Belgrano se dirige por el antiguo camino de las carretas hacia la Encrucijada, en Burruyacu. Juan Ramón Balcarce es enviado por Belgrano a exigir el desarme de la ciudad. Una comisión formada en casa de los Aráoz le manifiesta el disgusto ante este hecho y se dirigen liderados por Bernabé a la Encrucijada, al encuentro con Belgrano. Es entonces cuando un grupo de ciudadanos, una buena cantidad de pueblo, que se encontraba en ese momento prácticamente acéfala, porque los miembros del Cabildo de Tucumán, previendo que iban a ser tomados en cualquier momento por el ejército de Pío Tristán, que venía cortando cabezas, porque a todos los líderes revolucionarios los tomaba presos, tomaban sus haciendas, sus fortunas, y muchos de ellos eran ejecutados y sus cabezas puestas en una pica en plaza pública. Ante esta situación, es el pueblo llano de Tucumán quien lo va a ver a su líder natural, Bernabé Aráoz, que era un monterizo, un hacendado que vivía en San Miguel de Tucumán, un comerciante, un líder gaucho, y le piden algo imposible, que lo convenciera a este general porteño a presentar batalla, a que no los dejara desarmados y librados a su suerte. Y deciden venir en embajada a este sitio donde estaba acampando Belgrano. Llegado al lugar, les ponen la situación, incluso Bernabé Aráoz le llega a decir a Belgrano que esos amigos que hoy eran los tucumanos, los salteños y los jujeños, esos amigos de hoy iban a ser los enemigos del mañana si los dejaban, si los abandonaban. Belgrano dice que era una locura, que para poder presentar batalla necesitaba una cantidad muy importante de armamento, de soldados, de dinero, de bastimentos. Y Bernabé Aráoz muy decidido le dice, le vamos a entregar el doble, pero general, comparta su suerte con la nuestra. Es aquí entonces donde Belgrano decide quedarse y presentar batalla en Tucumán. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Quizás era el deseo íntimo de Belgrano detener su retroceso y no entregar estas tierras a los realistas. Un deseo que encuentra en la voluntad y valor de Bernabé Aráoz y sus tucumanos la fuerza para volverse realidad, un hecho que se plasmará en la batalla de Tucumán. Bernabé Aráoz y sus familiares estuvieron a la cabeza de los preparativos para la batalla de Tucumán. Incluso el grueso de la tropa se compuso por las peonadas de las estancias de su familia. Se avecinan momentos que cambiarán para siempre el destino de las colonias españolas en esta tierra. En Tucumán se viven días febriles. Belgrano ha ordenado fortificar la ciudad. Se cavan fosos, se acomodan los cañones de mayor calibre, en las azoteas también se están haciendo fortificaciones y todo transcurre en un ambiente de mucho nerviosismo. En el amanecer del día 24 de septiembre de 1812, el ejército de Pío Tristán ha acampado desde el día anterior en Los Nogales. Se pone en marcha antes de la salida del sol y comienza a hacer un rodeo de la ciudad. El objetivo de Pío Tristán es colocarse en el sur de la ciudad para cortarle la retirada al ejército de Belgrano. Busca aniquilar el ejército de Belgrano. Inicia ese desplazamiento y en consecuencia Belgrano, que ha dispuesto ya y organizado la defensa de la ciudad, con el ejército comienza a seguirlo y poner su posición entre el ejército de Tristán y la ciudad. Va acompañando ese movimiento hasta que las tropas de Tristán entran en lo que eran las canchas de las carreras. Así se llamaba porque era el lugar donde los tucumanos practicaban las carreras cuadreras. En ese momento que el regimiento Abancay del ejército realista toca el campo abierto de las carreras, von Holmer, el artillero de Belgrano, advierte que los tiene a tiro. En consecuencia, sin esperar la orden, comienza a disparar con la artillería. Es muy atinado este movimiento porque los toma por sorpresa al ejército realista, produciéndole una gran confusión y desbaratando las líneas de posiciones.
E inmediatamente, cuando esto sucede, se larga la carga y ordena el general el despliegue de las caballerías y el avance de infantería. Por otra parte, la caballería del ala derecha, al mando de Balcarce, estaba integrada por los decididos de Tucumán, que eran los muchachos que eran agricultores, artesanos, comerciantes de la ciudad, que habían conformado una milicia popular sin experiencia militar, pero habían tomado las armas en defensa de esta ciudad que iba a ser tomada por los realistas. Estos muchachos eran todos liderados por Bernabé Arauz, que como ustedes saben fue el factor decisivo de la decisión de dar batalla en Tucumán. La carga de los decididos de Tucumán fue fantástica. Fue una carga a lo tucumano. Primero se posicionaron ocultos en el monte, lugar que lo conocían, ellos tan bien como el Puma. Salieron de sorpresa sobre el ejército español realista, cargando con tal ferocidad que se llevaron por delante el regimiento de Fernando VII y la caballería de Tarija, a la que la diezmaron totalmente y la dispersaron. Con tal fuerza esta carga que llegaron incluso a las mismísimas posiciones del Estado Mayor de Tristán, el que al verse desbordado abandonó todo como estaba, saliendo literalmente corriendo a ponerse a salvo, dejando en el campo incluso su coche, su equipaje personal y todo lo perteneciente a ese Estado Mayor. Y ahí también viene una experiencia que es muy tucumana. Los decididos de Tucumán no lo persiguieron a Tristán. Se quedaron con el tesoro del ejército realista, le capturaron el coche y con los trajes de Tristán después se disfrazaban para festejar su victoria dando vueltas en la ciudad en el coche de Tristán. Esta nota simpática de la batalla creo que es la que le da, además de todas las otras características, una nota distintiva. Nadie puede dudar que esos decididos eran tucumanos. El resultado de la batalla, militarmente hablando, fue un triunfo categórico para las fuerzas patrióticas. Fueron 400 muertos, 450 muertos para el ejército realista y más de 700 prisioneros, capturándole lo principal de la oficialidad y capturándole también todo el parque de artillería, las municiones y los pertrechos del ejército. Sin exagerar y hablando con precisión, Tristán tuvo que huir a Salta con lo puesto, porque lo había perdido todo en el campo de batalla en Tucumán. Este triunfo fue decisivo también porque le puso el punto final a las marchas y correrías de los realistas que venían desde el norte y desde ese día nunca más pudieron llegar a las tierras del Tucumán. Y sabían además que ese era el tope, que ya llegar a Buenos Aires, conquistar Córdoba o los otros territorios les era absolutamente imposible. El escenario cambia radicalmente luego de la batalla de Tucumán. El éxito es uno de los más significativos en la Guerra de Independencia, con la ayuda de Belgrano y hasta un suceso para muchos milagroso. El general Belgrano, que se veía a la cabeza de un ejército desmoralizado, él pidió a la población que le rogaran a esta Virgen que desde hacía ya siglos, 3 siglos, era abogada y protectora del pueblo tucumano. Le dijo al pueblo, vamos a necesitar de milagros. Justamente la batalla fue el 24 de septiembre, Día de la Virgen. Como dice el general José María Paz en sus memorias, y eso que José María Paz era un hombre muy racional. Él dice, se dieron de tal manera las circunstancias que hubo algo más. En medio de la batalla, una manga de langostas se levantó entre las tropas, causando un inmenso desconcierto entre los soldados realistas. Como en el ejército español había muchos soldados jóvenes que nunca se habían dado con un fenómeno natural como la manga de langostas, estaban atónitos, asustados, e incluso me decían que cuando la langosta se les asentaba,
confundían con balazos, tenían la impresión que eran balazos. Todo está guardado en la memoria. Un mes después de la batalla, en octubre, se realiza una significativa procesión hacia el campo de las Carreras. Araoz acompañará a Belgrano en otro momento sumamente emotivo e histórico. Cuentan que prácticamente la ciudad quedó desierta, porque todos, por disposición de Belgrano, marcharon al campo de las Carreras. Una parte de su ejército, que había salido en persecución del ejército español que se retiraba hacia el norte, regresaba a Tucumán. Y dio la orden que así como llegaban, se unieran a la procesión. Y en ese momento fue cuando Belgrano le entregó el bastón de mando como Virgen General. Fue un momento heroico, muy auténtico, muy profundo de Tucumán, muy profundo. Tucumán ha triunfado en la batalla. El panorama cobra nueva luz y el propio Araoz a esta altura va dejando en claro sus intenciones: construir una nación nueva, libre e independiente. Nuestra provincia nació del acuerdo político entre tres grandes de la historia: San Martín, Belgrano y Bernabé Araoz, en febrero de 1814. Casi fue, para decirlo, el nacimiento aristocrático de nuestra provincia frente a las demás provincias de nuestra región, de nuestro país. Ese pueblo, liderado precisamente por Bernabé Araoz, fue el hombre decisivo en las horas críticas. San Martín dijo: si hubiera 30 Araoz en la América, ya estaría hecha la independencia. Era la garra, el coraje y la convicción. Fue amado por su pueblo y fue admirado por los grandes fundadores de la nacionalidad. Lo elogia Belgrano, lo elogia San Martín. Bernabé Araoz le va a entregar mucho a Tucumán y va a morir un 24 de marzo bajo las balas de la intolerancia, de la violencia y del desencuentro. Si hasta su muerte aparece como un mensaje que ha viajado en el tiempo para advertirle a los tucumanos que los desencuentros, los enfrentamientos cuestan caro, que incluso son capaces de llevarse la vida de hombres como Bernabé Araoz. En Bernabé Araoz se conjuga todo el accionar ideal del revolucionario americano. Es quien siembra las ideas libertarias de Mayo en su Tucumán natal, quien organiza fuerzas de manera decisiva y pelea personalmente al frente de sus milicianos gauchos en las batallas de Tucumán y Salta, sin dudas las más importantes ocurridas en el territorio argentino durante nuestras guerras por la independencia. Fue designado como primer gobernador de la provincia autónoma de Tucumán, en donde organizó el fuerte de la Ciudadela, centro de adiestramiento y cuartel general del Ejército del Norte, como parte importante del Plan Continental que ya diagramaba el general José de San Martín para liberar el continente. Luego, como gobernador de la provincia anfitriona, organizó y alentó el Congreso de 1816, que nos dio libertad e independencia como nación soberana ante el mundo. En 1820, cuando a consecuencia de los desencuentros políticos del momento cayó el gobierno central de Buenos Aires, Bernabé Araoz fundó la República del Tucumán y la organizó bajo una constitución federal, por la cual promovía una integración con las otras provincias de manera equitativa, pero manteniendo autonomía. Se delegaba en un poder central algunas facultades, pero el Estado tucumano estaba en pie de igualdad en la percepción de rentas públicas que ese gobierno central cobraba en todo el territorio. Fue justamente por levantar las banderas de un auténtico federalismo que fue perseguido en los últimos años de su vida. Murió fusilado un 24 de marzo de 1824 junto al muro de la iglesia de Trancas Viejo, sin juicio previo, de manera totalmente ilegal, convirtiéndose así en el primer mártir del federalismo en el norte. Su historia y leyenda le pertenecen a la posteridad de tucumanos, que en más conocerán su legado generación tras generación.
pues Bernabé Araoz es, sin lugar a dudas, el padre de la tucumanidad. Libre como el viento. Para Bernabé, mi tucumana chacarera. General Manuel Belgrano, fecundo amor por la patria, Tucumán le abrió los brazos frenando su retirada. Con su tropa ya vencida, con hambre y sin esperanzas, cruzando Taruca Pampa, llegó hasta la encrucijada. Bendita tierra, sos corazón del Apacho. Vencimos en la batalla un milagro mercenario. Y fue Bernabé Araoz el héroe de esta batalla. En la punta de su lanza se dibujaba la patria. Vaya mi humilde homenaje a uno de los tantos próceres olvidados de mi Tucumán querido. Hombre de patria afincada en el centro de su corazón, y en la ley de su palabra habitaba el torrente que inunda el honor de este criollo tucumano que peleó por las bases de nuestra nación. Gaucho de una y mil batallas, donde le sobraba la fe y el valor, centauro que un 24 formaba en las filas de aquella legión, que despojándolo al miedo le brotaba el coraje con que el godo enfrentó. Don Bernabé le decía la peonada, junto a su pueblo también, pues que sabían de qué contaban con la grandeza de ese coronel, que San Martín y Belgrano respetaban a este tucumano por su gran honradez.